queremos hablar de la fe que se requiere para seguir adelante en nuestras familias. Vamos a leer Números capítulo 13, por favor, versículo 17 y 18. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Dios había dado una promesa a su pueblo, que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra que Dios ya había determinado, lo había prometido, y definitivamente Dios iba a cumplir esa promesa. Y la fe que Dios estaba pidiendo a su pueblo no era una fe fantasiosa, no era una fe mística, ni mucho menos era una fe donde la gente solamente lo guarda en su corazón y dice: algún día va a pasar. La fe que Dios pone en el corazón de las personas es una fe agresiva en el buen sentido de la palabra. Es una fe que conquista, es una fe que toma riesgos, es una fe que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener la promesa de Dios. Y en esto, créame, que Dios quiere hablarle a usted a su corazón, me quiere hablar a mí y a todas las personas, porque la fe en Dios es algo más allá de repetir palabras. La fe en Dios es algo más allá de un sentimiento, de una fuerte emoción. La fe en Dios es cuando Dios te dice algo y te aferras con todas tus fuerzas, luchas por ello hasta obtener la promesa de Dios. Muchos creen que cuando Dios ha prometido que va a restaurar tu matrimonio es sentarte, cruzarte de brazos y esperar a que venga el milagro de alguna manera y de una forma milagrosa. Muchos otros creen que la crianza, la cuestión de un hogar piadoso, de una familia, es orar mucho a Dios y esperar que Dios haga un milagro en la familia. Pero muchos están viendo el fracaso porque no se dan cuenta que la fe sin obras, dice la Escritura, es una fe muerta. Y si usted quiere que su matrimonio sea restaurado, Dios le ha prometido que lo va a bendecir y Dios le ha prometido a sus hijos, créalo en su corazón, pero esa fe tiene que ir acompañada de obras y de creer lo que Dios va a hacer en su vida. Ahora, déjeme decirle que cuando una persona comienza a caminar con Dios, su vida de fe es activada inmediatamente. Después que usted se ha arrepentido de todos sus pecados, de su vida pecaminosa, de su vida pasada, y cree en el Señor Jesucristo, camina con Él, usted ya no puede vivir de otra manera sino agradando a Dios y creyéndole a Dios. Y yo quiero ponerle dos ejemplos en mi vida, dos ejemplos muy prácticos. Cuando yo creí que Dios me llamó a servirlo, a predicar su palabra, yo tenía dos alternativas. Una era dedicarme a trabajar y ganar lo suficiente y tener dinero para después tener una familia. Y la otra era tener un trabajo a medio tiempo y esperar que Dios supliera mis necesidades. Después de que tuvimos un curso de Biblia durante un periodo de tiempo como de un año aproximadamente, Dios me hizo creer que me invitaba a casarme y que era necesario el matrimoniarme. Pero aquí venía un problema. Para aquel entonces mi trabajo apenas se alcanzaba para suplir mis necesidades personales, no las de otra persona. Entonces yo creí que Dios me estaba llamando a servirle, yo creí que Dios iba a hacer un milagro. Cuando yo le creía al Señor Jesús, di un paso de fe, pues la verdad, las circunstancias, la economía, para nada eran del todo buenas. Entonces creí a Dios y de repente comencé a ver sus maravillas. Una persona me regaló el traje para mi boda, otra persona me regaló unos sillones para mi casa, un amado hermano en Cristo se cambió de casa y me regaló su cama, y de repente vi toda la provisión de Dios a mi vida. Ahora, ¿cómo contradice esto lo que le estoy diciendo de una fe agresiva? En ninguna manera. La fe tiene que ver con la obediencia a Dios. Cuando Dios te dice que te va a bendecir,
tú haces todo lo que esté de tu parte y Dios comienza a ayudarte de una forma sobrenatural. Y quiero recordar otra parte de mi vida, porque en todas las áreas debemos de depender totalmente de Dios. Estaba con mi familia en un descanso y de repente mi hijo varón, el único, comenzó a respirar de una manera que se le veían las costillas y a mí me empezó a angustiar esa situación. Inmediatamente fuimos al doctor, mi esposa y yo. El doctor se alarmó y tuvimos que ir al hospital en la ciudad donde nos encontrábamos. Y pasaron a mi hijo a urgencias y le sacaron una placa de tórax. Entonces nos llamó el doctor y nos dijo: su hijo tiene un problema cardíaco serio, su corazón está demasiado grande. Nos enseñó la placa. Y dijo: pero para estar seguros vamos a hacerle otra placa. De hecho, todo eso lo conservo, las 2 placas que le hicieron en ese hospital. Y entonces nos dijeron: su hijo se tiene que quedar en el hospital, probablemente se le tenga que intervenir y la verdad, la situación es grave. Yo quiero dar un antecedente de esto. Yo tuve 3 hijas previamente y yo había orado a Dios por un hijo varón. Después de que vino la tercera de mis hijas, prácticamente como que mi fe tuvo un golpe muy fuerte. Pues dije: yo he orado a Dios y he creído que Dios me iba a dar un hijo y no vino ningún hijo. Cuando platicamos con mi esposa, porque ella era la tercera cesárea, para que finalmente ya no tuviera más hijos, de repente viene ese hijo que tanto había Dios puesto en mi corazón y por cuanto yo había orado a Dios. Pero ahora me estaba viendo en otra situación. Ese hijo por el cual había orado tanto, ahora estaba en una situación muy complicada, pues el doctor me dijo que estaba en riesgo su vida y tenía que quedarse en el hospital. Platicamos con mi esposa y decidimos no dejarlo allí. Los días subsiguientes para mí fueron una batalla terrible. Vinieron unas luchas muy grandes en mi mente. Venían estos pensamientos: bueno, ¿para qué te da Dios un hijo si al final de cuentas se lo va a llevar? ¿Para qué Dios te da ese gozo para luego quitártelo inmediatamente? ¿Cómo es posible que Dios permita estas situaciones? ¿No será que Dios de alguna manera le gusta el sufrimiento de las personas? Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios: Señor, no entiendo esta situación. La verdad no comprendo por qué estoy atravesando esto y no entiendo por qué mi hijo a tan corta edad tiene este problema y no entiendo si me lo diste después, Señor, de haber orado tanto tiempo. Ahora las cosas han cambiado tan terriblemente para nosotros. Créame que mis lágrimas eran muchas y yo le decía a Dios: no lo entiendo. La guerra que había en mi mente era muy grande. Y sabe usted, yo no entendí nada, o al menos no lo entendía. Pero en una ocasión, cuando estaba orando a Dios, entendí una cosa. Lo único que pude entender es que Dios es bueno. Esa fue toda la luz que yo tuve. Dios es bueno. Partiendo de que Dios es bueno, yo puse a mi hijo en las manos de Jesús, sabiendo que Él busca lo mejor para mi familia, para mí, para mi esposa, para mis hijos y por supuesto para mi hijo también. Pude descansar en mi alma y decir: Señor, tú sabes lo que haces. Yo no puedo explicártelo con palabras, pero una certeza y un gozo vino a mi corazón. Yo no puedo decirte qué pasó, ni te lo podré explicar. Simple y sencillamente lo único que puedo decirte es que sentí un gozo en mi alma. Sí, es una contradicción. Tu hijo está enfermo, tu hijo está en una condición terrible y han dicho que se va a morir y de repente tú tienes un gozo porque ya lo has puesto en las manos de Dios y te has vencido a la voluntad de Cristo, sea cual fuera. Créanme que yo en mi corazón estaba ya en una disposición de decir: si mi hijo se muere, no importa, yo voy a alabar a Dios y lo voy a glorificar y lo voy a amar como siempre, porque Dios tiene buena voluntad para conmigo. Y después de eso, Dios abre una puerta en el hospital más importante de la Ciudad de México y nos permiten entrar allí a donde están todos los aparatos de cardiología y le hacen todos los estudios totalmente gratis. Yo creo que eso es la mano de Dios, solamente para confirmar una cosa. Y aquí está mi esposa, que es testiga presencial, porque estuvimos los dos allí.
Nos dice el especialista con todos los estudios en mano, dice, su hijo se va a morir de todo menos del corazón, pues no tiene ni siquiera un pequeño soplo en el corazón. Nos quedamos sorprendidos, ¿cómo? ¿Y esto? Y dice, pues quién sabe, dice, pero aquí no aparece absolutamente nada. Lo único que pudimos decir mi esposa y yo es, Dios hace milagros, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Podemos confiar en Él, pero déjeme decirle una cosa. A veces la gente sí experimenta sufrimientos, las pérdidas de hijos, la muerte de algún ser querido, todo eso nos puede ocurrir. Pero sabe una cosa, si estamos en la confianza de que es la voluntad de Dios, no importa lo que venga. Créame que si mi hijo hubiera muerto, yo ya estaba en las manos de Dios y todas las cosas, como siempre, hubieran sido para bien, si nuestra confianza se fundamenta en la persona de Dios. Cada vez de que atravesamos una circunstancia en nuestra vida, lo primero que es golpeado es nuestra fe. Cuando vamos avanzando en las cosas de Dios, créame, el propósito de Dios es restaurar las familias. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Dios quiera restaurar los matrimonios? ¿Cree usted que Dios quiera restaurar a los hijos? ¿Cree usted que Dios quiera levantar las familias para unirlas conforme a su voluntad? ¿Sí lo cree o no lo cree? Si usted lo cree, entonces usted está confiando en Dios. Pero vuelvo a repetir, la confianza es hacer todo lo que está de nuestra parte para que Dios intervenga en nuestras vidas. Y aquí es donde yo quiero hablarle, donde yo quiero tratar con usted en su corazón. Usted no verá bendición en su matrimonio o en su familia si usted no está en las manos de Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque hay personas que pueden tener un matrimonio y sus vidas siguen siendo fracasadas porque no tienen esa plenitud de Jesús, no tienen esa vida abundante que Jesús ofrece. Muchas personas pudieran inclusive decir, no, mi familia, estamos juntos. Pero sabe una cosa, la felicidad está en amar a Dios, en tenerlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted tiene a Cristo, usted tendrá la más grande de todas las bendiciones, primeramente a Dios. Ahora, todas las personas que estamos caminando con Dios sufrimos ataques a nuestra fe. De repente viene una voz dentro de nuestras mentes o de nuestros corazones diciéndonos, no va a pasar nada en tu familia, nada. Es más, tu matrimonio jamás se va a solucionar. No, lo de tus hijos ya es una cuestión que no va a cambiar en lo absoluto. Ve nada más qué actitudes tienen. Y así viene un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Si usted decide creer ese pensamiento de que nada va a ocurrir en su familia, entonces usted ya ha creído no a Dios, sino ha abierto la puerta a la incredulidad. Dios quiere bendecir. Ahora, la bendición de Dios, conforme vamos a estar viendo en estos pasajes, a veces no es inmediata. A veces usted no la ve milagrosamente de un día para otro, sino que es conquistar, es creer a Dios, es arriesgar, es ir hacia adelante con fe, pero esa fe continuamente es golpeada y golpeada y golpeada una y otra vez, también para que usted vea si realmente ha creído a Dios. Una mujer que tenía muchos problemas con su esposo fue a una reunión. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando esta señora? Bueno, su esposo le había confesado que había caído en adulterio en 2 ocasiones. ¿Sabe qué es para una mujer que su esposo haya caído en adulterio en 2 ocasiones? Es un golpe terrible a una relación. Toda relación se basa en la confianza. Y el día que esa confianza es traicionada, prácticamente se ha acabado todo. Esta mujer fue a esa reunión acerca de la palabra, acerca de Cristo, y lo único que pudo entender de esa reunión es lo siguiente: Dios me va a ayudar a salir adelante. Fue todo. Esta mujer salió con esa fe, con esa confianza. Obviamente no fue una confianza en la cual pues no sintiera nada. Esta mujer cuenta que los pensamientos que venían a ella eran: ya divórciate, es un hombre malo,
ya déjalo, ya no hay nada que hacer, es un hombre malvado. Y esos pensamientos venían y golpeaban una y otra vez. Esta mujer platica de la amargura que sentía en contra de su esposo, del odio que estaba fluyendo en su corazón en contra de él. Lo veía y su alma era prácticamente envenenada otra vez cuando venían los recuerdos del adulterio de su esposo. Después de estar con Dios y cuando el hombre se arrepintió y con lágrimas en los ojos le pidió perdón, esta mujer dice que pudo experimentar el poder de Dios para poder perdonar a su marido y Dios restauró ese matrimonio. Pero en otros casos no ocurre así. ¿Por qué razón? Yo lo único que le puedo decir es que si estamos con Dios, cualquier circunstancia que venga la podremos sobrellevar si estamos en la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a bendecir y de que Dios nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestro problema. Voy a leer lo que dijo el rey Jorge VI de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo estas palabras, animó a su pueblo durante la guerra con estas palabras: dije al hombre que estaba a la puerta del patio, dame una luz para que pueda caminar seguro hacia lo desconocido. Y él me respondió, entra en la oscuridad, pon tu mano en la mano de Dios y Él será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. La verdad, la incertidumbre de la vida, los problemas, las situaciones difíciles, yo no sé cuántas cosas pudieran estar viniendo a su cabeza, muchas seguramente. Ahora yo le quiero decir algo, estas cosas vienen a todos, inseguridades, temores, angustias, todas estas cosas vienen a nuestras mentes y sacuden nuestra alma. Pero sabe una cosa, si usted está caminando con Dios, estas palabras de este hombre son ciertas. Dios es más seguro, es más cierto que una luz. Podemos estar confiados, podemos caminar, no importa qué tan densa sea la oscuridad, no importa qué es lo que nuestros sentidos estén percibiendo, no importa nada de eso. Si Dios está con usted, usted puede enfrentar cualquier situación porque está seguro que Dios le va a ayudar en cualquiera que sea su necesidad. Vamos a seguir leyendo ahora Números capítulo 13, versículo 26 al 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vienen y el resultado es, los frutos son magníficos. La tierra que Dios dijo es muy buena. Ahora yo lo quiero comparar con los frutos de una familia. Créame que el tener un matrimonio donde hay amor, todo el libro de Proverbios le dice, mejor es comer legumbres donde hay paz, que donde hay buey engordado con mujer rencillosa, donde hay conflictos, donde hay problemas, donde hay amarguras. Y eso es cierto. Imagínese usted una casa llena de provisiones, una casa donde no hace falta la comida, todo está en abundancia. Pero los pleitos son continuos. La mujer continuamente está insistiendo al esposo que ya no lo quiere y el esposo le falta el respeto. Continuamente hay un ambiente malo, un ambiente donde se faltan al respeto, donde ya no se pueden ver, donde usted cuando está percibiendo a su marido inmediatamente recuerda lo que le ha hecho, donde usted viene a reprocharle una y otra vez todo lo malvado que ha sido él. Y créame, eso es horrible. Gotera continua, dice la Escritura, es mujer rencillosa. Exactamente igual, gotera continua es un varón que está amargado en contra de su esposa. Los reclamos y las situaciones en las que viven son totalmente terribles, son insoportables.
Es como si usted tuviera una piedra en la espalda y tratara de conciliar el sueño por la noche, y usted solamente se voltea y vuelve a sentir esa piedra y vuelve a sentir ese dolor y vuelve otra vez a experimentar otra vez ese malestar. ¿Por qué? Porque cuando el matrimonio no está funcionando correctamente, cuando Dios no está bendiciendo ese matrimonio, créame, es gotera continua, es conflicto continuo, es tragedia continua, es pleito continuo, y es una tragedia. Pero cuando Dios está bendiciendo ese matrimonio, los frutos son magníficos. Créame que usted puede tener momentos tan especiales hablando con su esposa, puede tener momentos tan íntimos con ella y tan hermosos, tan placenteros, tan magníficos, que le puedo decir con toda certeza que es un pedazo de cielo en su hogar. Una ocasión decía un predicador, dice, cada vez de que estoy con mi esposa, dice, es como subir hasta el tercer cielo. Cuando yo lo oí dije, no, pues está exagerando, ¿cómo subir hasta el tercer cielo? Es donde mora Dios. Pero ¿sabe qué? La verdad es que tener una esposa y caminar juntos en el Señor Jesús es una bendición muy preciosa. Es algo magnífico, es una bendición. De verdad se lo digo. Ahora, mucha gente no lo cree porque dice, no, para mí que esto no es cierto. Yo le invito a usted a que tome cualquier esposa de cualquier cristiano, obviamente donde los dos sean cristianos. Vaya usted, tome cualquier esposa. Y yo le quiero ponerle a usted ese reto. Vaya y pregúntele, oye, ¿cómo te va con tu esposo? Si los dos están caminando con el Señor como es correcto, pregúntele, ¿cómo te va con tu marido? ¿Eres feliz? ¿Estás contenta? Oye, si te pusieran un marido rico con todos los bienes, ¿te irías con la otra persona? Hágale todos los cuestionamientos, todas las preguntas que usted quiera. Y dígale, bueno, ya, la verdad, dime en serio, ya, en lo íntimo, si hay problemas o no. Y no se lo voy a decir a nadie. Sí, dime, ¿realmente eres feliz o no? Yo le invito a que usted lo haga. Y que compruebe por usted mismo y platique con una esposa cristiana de un hombre cristiano. Hágalo. Cuando usted tome esa plática, una cosa diga, Dios quiere bendecirlo a usted igual, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, si hay un matrimonio que está amándose de esta manera, yo le invito que vaya usted sin que se dé cuenta. Ellos como matrimonio, platique con sus hijos, acérquese con ellos y pregúnteles, hijo o hija, ¿cómo te va en tu casa? ¿Estás contenta? ¿Estás contento? ¿Tienes algún resentimiento contra tu papá, tu mamá? ¿Qué opinas de tu papá y de tu mamá? Oye, y si te ofrecieran una casa más bonita, con todas las comodidades, pero sin tus papás, ¿te irías allá? Usted pregunte. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo el mundo de las apariencias. Lo que parece, de repente no es. Y entonces las personas como que se desilusionan, se desaniman y dicen, no, yo no creo que esas cosas puedan ser verdad. Es más, cuando hablan de la familia, como que lo hablan como si fuera un cuento de hadas, como si fuera algo inalcanzable, como si fuera algo muy difícil, o simple y sencillamente un sueño bonito. Como una vez un hombre dijo, bueno, el cristianismo sería excelente si tan solo se viviera como es. Pero ¿sabe qué? Cuando las personas piensan de esa manera, entonces están diciendo, eso no es cierto. Y si no es cierto, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Pero como la Escritura nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, realmente Dios nos dice que hay bendición, hay frutos hermosos de tener a Dios en nuestras familias. Llegan los espías y le dicen, mira, este es el fruto que Dios ha prometido, es bueno. Vamos a leer el versículo siguiente, el versículo 32 de Números 13. Pero unos dan un reporte y otros dicen otra cosa. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nosotros, a nuestro parecer, eso es importante, a nuestro concepto, a nuestra idea, como langostas, así les parecimos a ellos. Muy bien. Hay un tipo de personas que percibe lo de Dios de esta manera. Bueno, sí, suena bien, pero es inalcanzable. Y créame que este tipo de personas es el común. ¿Por qué es el común? Porque no tienen fe. Porque al parecer de ellos, en lo personal, ellos consideran, son gigantes. Es una tierra donde traga a sus moradores. Es una tierra muy difícil. Sí lo prometió Dios que no la iba a dar, pero créame que no se puede. Y entonces aquí es donde viene la contradicción. Dios nos da o nos promete algo que luego no se puede alcanzar. Dios promete que va a restaurar un matrimonio para luego frustrarte más que al principio. Dios te dice que te va a bendecir con tus hijos para luego encontrarlos peor que cuando comenzaste. Y si esa es la condición, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Dios será alguien malo que te promete y luego no te cumple? ¿Dios será alguien malo que te comienza a ilusionar diciendo, mira qué hermosa es la familia, qué hermoso es el matrimonio, qué hermoso es todo lo que Él ha prometido, para luego decirte, no se puede? Para que la persona diga, bueno, sí, suena bonito, pero pues la verdad, ¿quién vive eso? Eso es mentira, son falsedades. Es engaño. ¿Cuántos divorcios hay? Es más, ante la misma gente que asiste a las iglesias, se andan peleando, se divorcian. Pero ¿sabe una cosa? Esa es la percepción de cada persona. Hay un dicho en el mundo que dice que cada quien como le van los caballitos, así habla de la feria. Cada quien desde su perspectiva personal interpreta la vida. Y hay otro dicho en el mundo que dice que el león considera que todos son de su misma condición. Y si alguien ha visto en su matrimonio problemas, ¿no cree que pueda haber un matrimonio donde sí se lleven bien? ¿No cree que puede existir eso? Como que dicen, no, eso no es cierto. ¿No cree que exista una mujer que ame a su marido y se someta voluntariamente a él y aparte esté contenta? No cree que exista eso. Es más, ni siquiera lo concibe como algo verdadero. Y de repente comienza a pensar en su corazón, se me hace que es pura hipocresía, ya díganme la verdad, eso es apariencia, ¿verdad? No, ya quisiera ir a su casa para ver cómo viven. Para mí que eso no es cierto. Desde la perspectiva propia, a nuestras fuerzas, a nuestras posibilidades, ciertamente eso es imposible. Pero si Dios nos ayuda, si Dios bendice nuestros matrimonios, si Dios bendice nuestros hijos, es verdad. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no les dio una forma más sencilla a los israelitas de poseer la tierra? Vamos a razonar un poco. ¿Ustedes creen que Dios quería darles esa tierra o no? Pero entonces, ¿por qué estaba tan difícil el asunto? Porque sí era necesario arriesgar la vida, sí era necesario entrar en conflicto, sí era necesario estar batallando, luchando con las tribus que estaban establecidas en esa tierra. ¿Por qué? La única respuesta que yo encuentro es que las bendiciones de Dios se tienen que ganar y se tienen que estar ganando en una lucha continua, y es una lucha espiritual y es real y es verdadera. En una ocasión le compartí a una persona donde estaba yo leyendo Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios y de los ataques del diablo, y en ese mismo Efesios 6 está lo que es la familia. Y yo le comentaba a esta persona, ¿sabes qué? Tenemos un adversario que viene a destruir los hogares. Tenemos un adversario que viene a hacer pedazos las familias. Y cada vez de que yo analizo una historia trágica de adulterios, donde hay problemas familiares terribles, siempre hay una tragedia. Apenas escuchamos la historia de una persona que encontró a su esposa en una cuestión de adulterio. Esto ocurrió en Estados Unidos. Y me decía la persona que me platicaba, dice, qué cosa tan curiosa. Fíjate, a esta persona su esposo la encontró en pleno adulterio. Después de eso,
obviamente, ¿qué viene? Pues el divorcio. Y después de eso, la amargura de uno y del otro. Y después de eso, el golpe también a los hijos. La amargura y el odio en los hijos. Y después de eso, la tragedia espiritual. Dios no existe, no hay nada. Una familia desintegrada, una familia hecha a pedazos. Si eso no es una tragedia, dígame usted qué es una tragedia. ¿Cómo le puede decir a una persona, a uno de esos muchachos, oye, Dios existe, Dios ama a la familia, Dios quiere bendecir las familias? ¿Qué va a decir ese muchacho? Él va a decir, no es cierto. Yo vi cómo mi madre cayó en esta situación. Yo vi cómo mi padre la golpeaba o se amargaba en contra de ella. Yo vi cómo mi familia se vino abajo y se hizo pedazos. ¿Cómo me dices que Dios quiere bendecir las familias? ¿Cómo? Por una razón muy sencilla. Créame, es una tierra que hay que conquistar. La Escritura nos habla de que Dios prometió una tierra prometida a los israelitas. Y Dios realmente les prometió y Dios se las dio. Sin embargo, para llegar a ella, para pisar en ella, para tomar posesión de ella, era necesario la guerra. Era necesario tener la fe para ir y ganarla y arrebatar lo que Dios ya nos había prometido. No era sencillo, eso es cierto. Ahora, yo cuando le estoy hablando de la cuestión del matrimonio y de familia, yo no estoy hablando de sueños color de rosa, ni estamos hablando de las cuestiones religiosas donde, venga, Dios le va a hacer su milagro, venga, ahorita en este momento todo cambia por arte de magia. No es cierto. Dios, al igual que los israelitas, Dios le ha dado una promesa a usted. Dios va a restaurar su matrimonio, Dios va a restaurar a sus hijos, Dios va a bendecir a su familia. Sin embargo, así como Dios prometió la tierra prometida, pero ellos tenían que tener la fe para conquistar, y ellos tenían que tener la fe para tomar esa tierra y aún enfrentar a los enemigos, quien fuera, necesitaban esa fe. Y necesitaban tener una fe que fuera y arrebatara la bendición de Dios. Pero la gran mayoría dijo, no, eso no se puede, eso es muy difícil, ¿qué te pasa? No, esa tierra traga a sus moradores. No, llevar una relación de matrimonio. Imagínate una esposa diciendo, ¿que yo me someta voluntariamente a mi esposo? ¿Que yo esté feliz ayudándolo a él para que pueda salir adelante? ¿Que yo no esté amargada en contra de él? ¿Que yo sea una mujer feliz en la condición en la que me tiene? No, hombre, yo no voy a vivir de esa manera. Y que un hombre diga, no, que yo tome gobierno de mi casa, que trabaje, que sea responsable, que sea fiel a mi esposa, que ame a Dios, que ame a mis hijos y que persevere en eso. No, es difícil eso. Cuando nosotros pensamos que las cosas son mágicas, no vamos a recibir nada. Cuando nosotros creemos que solamente hay que cruzarse de brazos y esperar a ver qué va a pasar, estamos cerrando. Nunca en la Biblia vemos que la fe actúe de esa manera. Cuando Dios le dijo a Israel, ve y toma la tierra que yo ya te di, como una ocasión decía un predicador, si Dios le va a dar una casa, nada más le va a dar las llaves y te va a decir, aquí están las llaves, ve y nada más abre. Qué sencillo. Yo he visto en la Biblia que cuando Dios te dice, ve, te voy a dar algo, va y te mete a que lo conquistes. Y entonces dices, bueno, ¿me lo da Dios o yo lo gano? Cuando Dios nos da algo, es que es algo muy grande, muy grande. Y aquí intervienen dos: Dios y el hombre que tiene fe. Pero son cosas grandes. ¿Qué quiere usted en la vida? Si usted quiere buenos consejos, usted puede escuchar la radio y le pueden dar buenos consejos y ya no va a pasar de ahí. Si usted quiere tener hijos como todos los demás hijos en el mundo, usted puede llevarlos a una escuela y pagar su dinero y ya. Pero si usted quiere la bendición de Dios, es algo más allá que eso. Es algo más allá de un simple buen consejo. Dios quiere que usted sea la sal y la luz de la tierra. Y lo que Dios quiere levantar es algo más allá que la psicología puede alcanzar. Es algo más allá que las instituciones educativas pueden alcanzar. Es algo más allá que cualquier ser humano en esta tierra le puede dar. Porque si fuera que nosotros mismos podemos salir avante en los asuntos familiares sin Dios, pues entonces estamos fritos. Le voy a decir por qué. Porque entonces, pues solamente algunos tendrían acceso a las escuelas más caras, porque ellos tendrían la mejor y más grande de todas las bendiciones, y todos los demás nos quedaríamos fuera. Si fuera solamente cuestiones de psicología y más o menos llevarte ahí con tu familia, pues usted puede pagar una consulta psicológica, y no estoy en contra de los psicólogos para nada. Simple y sencillamente usted tendría una buena mejora.
pero Dios no quiere una buena mejora. Dios nos quiere dar cosas muy grandes. Por eso es una cuestión dual. Es Dios y usted. Usted solo no puede alcanzar esa bendición. Necesita a Dios. Pero a la vez, usted necesita tener esa fe para alcanzar lo que Dios quiere darle. Le prometió Dios una tierra que fluye leche y miel, una bendición tan magnífica y tan grande, pero hay que ganarla. Y vieron y dijeron, a nuestro parecer esto es imposible. Vamos a seguir leyendo, por favor. Ahora vamos a leer Números 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos al mundo, que es Egipto. Una representación. ¿Cuánta frustración hay a la gente que no tiene fe? ¿Sabe por qué? Porque es frustrante. De veras se lo digo, es frustrante cuando alguien dice: qué matrimonio tan maravilloso. Y de repente alguien le intenta y llega con una sonrisa a su casa con su esposa, con una sonrisa de oreja a oreja, y su esposa está amargada y no lo toma en cuenta. Y entonces el hombre se desanima, le trae una flor, y la esposa se la avienta. Y entonces el hombre dice: pues no que Dios, no que mis hijos, no que esto, no que el otro. Créame que la fe continuamente es probada y es golpeada una y otra vez. La Escritura nos dice que al que cree, todo le es posible. Y a la persona que no cree, a la primera de cambio se desanima. Ya de repente ve que el problema con su esposa va más grande, ya dice: yo tampoco le voy a hablar. Total, es una mujer necia, es una mujer que no entiende, es una mujer que no razona, es alguien que no tiene un espíritu dócil. No, ya me harté de ella, tampoco le voy a pagar con la misma moneda. Y de igual manera comienzan con los hijos. No, este hijo es rebelde y no entiende nada. ¿Cómo que Dios me va a ayudar y me va a bendecir? No lo veo. No veo que mi hijo cambie, yo no veo que mi familia sea transformada, yo veo las cosas mal. La fe es golpeada continuamente y es asaltada por las circunstancias. Pero la fe no tiene límites cuando está apoyada en Dios. Cuando la fe está apoyada en usted, créame qué frustrante es. Porque entonces a la primera usted dice: no, ya no se puede, yo creo que esto es imposible. Esto no podrá ser jamás. Estaba mejor en el mundo. En el mundo las cosas iban mejor. Total, pues las cosas no estaban tan mal, nos llevábamos bien. Es más, déjeme decirle que yo he oído personas que decían: yo no entiendo a mi esposa, antes le pegaba, antes le hacía, antes le decía y me trataba bien. Y ahora que empiezo a buscar de Dios, me desprecia. Ahora que busco de Dios y que soy buena gente y que sonrío, ahora me trata mal. Pero ahora sí voy a ser como en el mundo, otra vez borracho, y voy a llegar a gritarle, voy otra vez a levantarle la mano para que entienda quién soy yo. Esa es la persona que continuamente encuentra una pared y ahí continuamente encuentra un golpe y regresa otra vez a lo mismo. Un padre frustrado decía: cuando yo le golpeaba a mis hijos con coraje, a todos los traía en orden. Pero ahora que empiezo a leer la Biblia y que trato de dialogar con ellos, olvídese, las cosas van de mal a peor con ellos. ¡Ay, qué cosas tan terribles! El hombre decía: mejor voy a ser otra vez la misma persona. ¿Alguna vez has pensado así? ¿Alguna vez has pensado en regresar a lo que eras antes? Y decir: bueno, es que antes me iba mejor, es que antes las cosas no eran tan malas, es que antes me llevaba con mi esposa, me iba al baile con ella y de repente pues aunque teníamos nuestros conflictos, como quiera que sea, nos llevábamos bien, en el baile estábamos contentos. No, cuando mi esposa se vestía con la minifalda y enseñaba la pierna, no me llevaba de maravilla con ella. Pero ahora que empieza a leer la Biblia, que usa sus faldas largas,
ya se volvió aburrida. No, ya esa mujer de plano, me llevo mal con ella. Y empiezan a decir, desde que empezamos a buscar de Dios, desde que, ¿sabe qué? Esa es la actitud de una persona que no tiene a Dios. Sin Dios, olvídese, caminar en esta vida sin Dios y aún pensar que estamos en la voluntad de Dios es lo más frustrante que pueda haber en la vida. Ellos dijeron, nos vamos a regresar. ¿Piensa usted regresarse de donde salió? ¿Piensa usted decir, bueno, pues creo que antes no me iba tan mal? Se olvidaban de una cosa. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué las personas resisten la bendición de Dios? Y digo resisten la bendición de Dios porque vuelvo a repetir y le quiero preguntar francamente, ¿usted cree que Dios le quiera bendecir? Si a dos les quiere bendecir, pues yo me alineo con esos dos. ¿Ustedes creen que Dios les quiera bendecir? Ya van 4 más que hoy han tenido fe. ¿Ustedes creen que Dios quiera bendecirlos? Si usted cree eso, no piense que es solamente una cuestión sencilla. Es necesario alcanzar esa bendición. ¿Por qué la gente resiste esa bendición? Porque las personas olvidan su pasado, olvidan lo que fueron antes. Vamos a leer Éxodo 1, por favor, versículo 14. Éxodo 1, 14. Aquí era lo que realmente ellos eran antes, a lo que querían volver. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Mire, es difícil avanzar cuando uno tiene a Dios, porque se requiere valor, se requiere confianza en Dios, se requiere pasar muchas batallas. Pero si usted recuerda lo que vivía antes, si usted recuerda lo que era antes, se dará cuenta que estaba peor. Fíjate nada más cómo las personas antes estaban en una condición de miseria, amargados. ¿Cómo estaban los israelitas? Eran esclavos. No, ahí no eran patrones. Eran los sirvientes, eran los esclavos, no tenían voluntad, los golpeaban como animales, los obligaban, los forzaban, estaban amargados uno en contra del otro, estaban amargados en su familia, estaban amargados en su trabajo, no tenían reposo ni en la mañana, ni en la noche, ni en ningún momento, todo era amargura, la gente decidía por ellos, eran un cero a la izquierda, no valían nada, eran personas que estaban hundidas completamente. Y Dios los sacó de la esclavitud para meterlos a esa tierra prometida. ¿Y cómo es una persona que no tiene a Dios? Una persona que no tiene a Dios es una persona que está esclavizada a las amarguras, está esclava de los odios. Allí está la persona continuamente recordando lo que la esposa le hizo. Y esta mujer me cae mal, continuamente me está reclamando y me está reprochando. Ya no la aguanto. Y la amargura, y la esposa en contra del esposo también. Y es que tú no me ayudas, y la verdad es que eres una persona que mejor me hubiera casado con mi novio, dice por ahí una mujer. Y comienzan los pleitos. Y créame que yo me quedo corto en palabras para describir la miserable vida de algunas personas que llegan inclusive a los golpes, que llegan a las condiciones más extremas que usted se pueda imaginar, que llegan a las condiciones, créame, insufribles. Tanto es que muchas personas se quitan la vida porque no aguantan la miseria de su vida. Y si usted no cree, abra el periódico y empiece a leer usted las notas donde las familias están hechas pedazos. Y si usted no lo cree nada más, miren de alrededor de usted a los vecinos. Vea usted cómo la familia es hecha pedazos continuamente. Vea los divorcios. Vea cómo la gente ya ni se casa. Cómo viven en relaciones de fornicación y luego van cambiando de pareja como cambiar de zapatos. Vea usted cómo las jovencitas se andan prostituyendo. Vea usted la grande miseria que hay en el mundo. Si eso es mejor, créame, entonces, pues ¿para qué buscamos a Dios? Pero era la mentalidad de estos hombres, de estas personas que no comprendieron que ciertamente las cosas de Dios hay que alcanzarlas, hay que tener fe para conquistarlas, hay que arriesgar mucho, hay que poner todo de nuestra parte, pero Dios nos va a ayudar. Pero se olvidaban de la condición miserable que vivían antes, se olvidaban de la tragedia que eran sus vidas. Y yo le quiero decir, acuérdese de su propia vida antes de Dios.
Si usted comienza a buscar de Cristo, acuérdese todo lo que usted vivió, los golpes, las malas palabras. Acuérdese de todas las adicciones. Cuando hablo de adicciones no estoy hablando solamente de la droga. Las adicciones a la pornografía que la gente tiene y que no puede ser libre. Toda la esclavitud en su mente y la corrupción que hay en su alma, donde la persona no puede escapar y vuelve otra vez a lo mismo. Créame que es una cuestión horrible. Imagínate a una persona que vive en celos y que continuamente está pensando en lo que su esposo está haciendo o con quién está. Nada más para que usted se dé una pequeña idea. Hace muchos años conocí a un hombre que su esposa era extremadamente celosa. Créame que era un infierno lo que esa pobre mujer vivía. Porque este hombre apenas y se estaba cambiando, se aseaba, inmediatamente comenzaba a preguntarle, pues ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? Y tan pronto el hombre salía de su casa, la mujer lo iba siguiendo, a ver con quién andaba. Cualquier mujer que se le acercara para preguntar cualquier cosa, inmediatamente la mujer llegaba ahí y le reclamaba al hombre. Y cuando estaba con él a solas, olvídese, le reclamaba y le llegaba a pegar, y la condición de ella era una esclavitud. Eso es solamente una pequeña porción de lo que la gente vive. Imagínese si la persona está adicta a las drogas, a la pornografía, si la persona está en amargura, y la amargura dice que contamina a todos. Imagínate una mujer amargada contaminando a su esposo y a sus hijos, envenenándolos, donde están los golpes, donde están los gritos, donde está la desesperación, donde está el odio. Eso era lo que estaba viviendo realmente el pueblo allá en el mundo. Y dijeron, regresemos, designemos un capitán y volvamos al mismo estercolero de antes. Qué triste es cuando las personas ven lo de Dios como algo inalcanzable y comienzan dentro de su corazón a decir, estaba mejor antes. No, mi vida era mucho mejor. Me acuerdo cuando iba a la discoteca, no, me iba muy bien. ¿De veras te iba muy bien? ¿De veras que allá en el mundo te iba bien? No sabes lo que dices. Tan solo de recordar las cosas en las que uno vivió sin Dios, que Dios nos ampare, no volvemos para allá, que Dios nos guarde. ¿Qué otra cosa les impidió a estas personas alcanzar la bendición de Dios? Es el miedo, es el miedo. ¿El miedo a qué? A muchas cosas. Mire, cada uno de nosotros tenemos miedos diferentes. En una ocasión, a un hombre que volvió atrás del camino de Dios, un amigo se acercó con él y le preguntó, oye, ya dime la verdad, ¿por qué regresaste? ¿Por qué no quisiste seguir en los caminos de Dios? Y él le contestó, dice, ¿sabes qué? La verdad, dice, es que Dios pide mucho, dice. Y yo, la verdad, tuve miedo, yo no quería ser pobre. Y le pregunta el amigo, ¿y a poco Dios te pide que seas pobre? Dice, bueno, no lo pide, pero es que mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y para el trabajo nada más hay que dedicar poco tiempo. Y yo quiero tener dinero, quiero tener bienes, quiero hacerme rico, quiero tener abundancia, quiero esto, pero Dios pide mucho. Y le contestó su amigo, dice, mira, ¿sabes qué? Estar en la pobreza pero con Cristo es la más grande de todas las bendiciones. Mejor pobre con Dios que rico con Satanás. Y una ocasión dijo Martín Lutero, dice, con Jesucristo estaría feliz en el infierno. Y es cierto, le voy a decir por qué. Porque cuando alguien piensa que las circunstancias son lo que determina nuestra vida, estamos equivocados. Alguien por ahí dice, no, es que mire, mi esposo es el que no me deja ser cristiana. Siempre que trato de ser cristiana me lo impide y me vuelvo otra vez a tentar a la amargura. No, mis familiares, mi madre y mi padre no me dejan, mis hermanos, todo es contrario a mí. Si fuera eso real, pues los que murieron en el Coliseo Romano no hubieran sido cristianos y murieron cristianos. Los que están sufriendo o sufrieron en algunas cárceles comunistas también vivieron felices porque tenían a Cristo. Los que padecieron persecución por causa de la palabra, según el libro de los Hechos, no hubieran sido cristianos.
entonces entendemos que Jesucristo es precioso. Ahora, por eso la Escritura nos dice a los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, esa piedra del ángulo ha venido a ser tropezadero. La verdad que los miedos le impiden a las personas buscar a Dios. ¿Cuál es el miedo que te impide a ti dar tu vida a Jesús? ¿Cuál es el miedo que te impide a ti realmente entregarte como es debido al Señor Jesús? ¿Qué es tu miedo? ¿Miedo a perder lo que tú estás proyectando? ¿Miedo a perder ese futuro donde tengas tranquilidad y bienes materiales? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te impide? No, es que si busco a Dios voy a tener problemas y voy a tener muchas pruebas, y si busco a Dios voy a tener enfermedades, y si busco a Dios a lo mejor mi esposa me deja. ¿Tienes miedo, verdad? Que tu esposa te deje. ¿Tienes miedo, verdad, de que de repente tu esposo haga un cambio drástico? A lo mejor te cambie por una mujer que sí use minifaldas y una mujer que sí tenga un cuerpazo. ¿Tienes miedo, verdad? Cuando alguien tiene miedo, no quiere creerle a Dios. Una ocasión dijo alguien, ¿qué es creerle a Dios? Creerle a Dios, dijo alguien sacando un ejemplo bastante extremo, dice, es como si Dios te pidiera que te subieras a una rama de un árbol y te dijera, vete hasta la punta y espera en mí, yo voy a actuar. Y de repente tú vieras ahí mismo, en ese mismo árbol, al diablo con una motosierra ahí, cortando la rama donde tú estás. Y donde Dios te dice, espérate, yo voy a actuar. Y tú ves que la rama se empieza a partir. Y tú ves que todo viene ya a punto de, y el diablo sigue con la motosierra. Y de repente cuando tú sigues confiando en Dios, o una de dos, o te lanzas ahí a agarrarte el árbol donde está el diablo, o le crees a Dios en la punta de la rama, y de repente el diablo, y si tú le crees, es más probable que se caiga el árbol que la rama, porque la rama la sostiene Dios. Y ahora, si usted me pregunta cómo pasaría eso, yo no lo sé, pero yo sí lo he visto en Dios. Pero cuando una persona no cree a Dios, está confiando más en lo que puede palpar. Mi bienestar económico, eso me va a sostener. Mañana se te cae el dinero. La crisis económica está golpeando terriblemente. La recesión económica en Estados Unidos está golpeando a nuestro país también. Y tu cuenta en el banco a lo mejor ya va a la mitad y ni cuenta te has dado. Y a lo mejor dices que tengo bienes, a lo mejor mañana las casas ya no valen. En Estados Unidos ahorita usted puede comprar una casa muy barata. ¿A qué te aferras? ¿Te aferras a que tienes dinero y que ahí va a estar tu seguridad? Se te va a caer. ¿O a qué te aferras, mujer, para no buscar a Dios? Es que si yo busco a Dios, mi marido me va a dejar. Qué terrible que tú estés confiando más en tu vanidad, en tu cuerpo, en tu físico, y estés ahí, y al final tu marido se va con otra. Bastante frustración esa. Lo que no quisiste dejar al final se cae, porque los ídolos nada son. No estoy hablando a los ídolos que están afuera, los que están en el corazón, el dinero, la juventud, la belleza. No sé en qué cosa esté confiando usted. Se te va a caer. No, es que yo tengo un buen trabajo, y porque tengo un buen trabajo mi esposa depende de mí y por eso ella nunca me va a abandonar. No confíes en eso. ¿A cuántos gerentes sus esposas los dejaron? ¿O no es así? Pregúnteme a mí si no. Hay de aquel que confía en vanidades ilusorias. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? El diablo sabe manejar muy bien los miedos. Los maneja bien. Porque a cada persona le tiene un miedo especial. Si él tiene miedo de que el esposo lo deje, con eso te trae el diablo siempre. No, mira, si tú buscas de Dios, vas a tener que usar las faldas largas. No, y tu marido se va a encontrar una que use faldas cortas. Y ahí te trae el diablo. Y si eres hombre y le tienes miedo a que un día tu esposa te engañe, y te trae el diablo, te va a engañar y no sé qué. Y ahí andas atormentado creyéndole al diablo.
Y empiezas tú a hacer cuanta cosa hay en tu corazón, pero no puedes confiar en Dios. Qué terrible. El miedo es desastroso a las personas que no quieren creer a Dios. Súbase usted a la rama, a la punta de la rama. Ahí está el diablo ya con la sierra. Y Dios te ha dicho: yo te voy a sostener, yo voy a bendecir, yo voy a guardar tu matrimonio, yo voy a bendecir a tus hijos. Y está el diablo. Y llega tu hijo y te dice: yo ya no quiero ir a la iglesia, mamá, no me interesa lo de Dios. Y el diablo sigue cortando la rama. Y mamá, aparte, la verdad, ya me hartaste con todas tus cosas religiosas, ya no quiero saber nada. Y siente la mujer, y de repente el diablo le empieza a decir: ¿ya ves? Si le dejaras ver algunos programas, si le dejaras que hiciera lo que quisiera, es más, que fuera a las fiestas que quiera, nada más ponle un horario. Y empieza el diablo a moverte al miedo, y entonces ya no confías en Cristo. Qué terrible. Y entonces las cosas se vuelven horribles. Una mujer que asistió a una iglesia, no era cristiana, empezó a buscar de Dios, platicó conmigo y me dijo: tengo miedo de que mi novio me deje. Le dije: no tengas miedo, ya lo perdiste, porque Dios no quiere que tengas novio ahorita, quiere que le busques. Ya, quítate ese miedo. Pero fíjese, de repente después la muchacha esta llega llorando. ¿Qué te pasó? No, es que tengo miedo de que me deje mi novio. Le digo: quítate ese miedo. No, dice, pero es que tuve que tener vida sexual con él, porque si no me deja. Le dije: mira, eso está perdido desde antes. Y cierto, pasó un mes y el hombre la dejó. Dice la Escritura que lo que el impío teme, eso mismo le vendrá. ¿Quién es un impío? Un impío es aquel que hace pecado, es aquel que no cree en Dios, es aquel que no tiene a Dios en su corazón. Lo que el impío teme, eso mismo le vendrá. Tenía miedo de que el hombre la dejó. Tenía miedo de que su dinero se le acabó. Tenía miedo de que su familia se le desintegró. Confía en Dios. Él es el único que nos sostiene. Él es nuestra confianza. Imagínate si Dios sostiene el universo con todos los planetas y las galaxias que hay. Si por Él todo existe, pues yo estaría mal si confío más en el Banco Mundial que en Dios, porque al Banco Mundial lo sostiene Dios. No, pues yo estaría mal si confío en mi juventud, porque al final de cuentas todos vamos a envejecer, pero Dios nos da vida eterna. Él sostiene todas las cosas en su mano, todas las cosas. Qué terrible es que la gente por miedo ya no busque a Dios. ¿Cuál es tu miedo? Esta gente por miedo no siguieron a Dios. Pero hubo alguien que sí creyó a Dios. Josué sí creyó al propósito divino. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué y Caleb, 2 hombres, creyeron a Dios. Los demás espías y todo el pueblo no creyeron a Dios. Entonces algo me dice a mí la razón, que es más la gente que no quiere creer a Dios que la gente que está dispuesta a creer en Dios. Al final del camino, Dios bendijo a esos 2 y toda aquella generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque créame que hay veces que las personas quieren confiar más en lo que pueden percibir sus sentidos temporalmente. Y el cristiano con los ojos de la fe puede ver más allá. Por ejemplo, hay personas que pueden iniciar un camino tan diferente, uno de Dios y otro del mundo. Llega una persona y dice: bueno, yo de Dios, y de repente vienen sufrimientos y la familia te dice: ya ves, por buscar de Dios tienes sufrimientos. A lo mejor no te va bien económicamente, la gente te dice: ya ves, mira, tu hermano ya logró esto. Mira, tu pariente ya hizo una empresa, ya hizo una fortuna. Mira, hasta tu abuelita se sacó la lotería. Y tú vas en ese camino y las cosas de mal, más difícil,
más difícil y más difícil. Y de repente alguien entra por el camino ancho, que es el camino que va al mundo. Y ya ves, mira, ya con lo que ganó en la empresa, quién sabe cómo, ¿verdad? Ya se compró un automóvil nuevo. Y de repente, pues quién sabe cómo, ¿verdad? Ya también se compró una casa. Y mira, sigue avanzando. Y pareciera que le va mejor. Y aquel le va peor. Aquel que va en el camino de Dios le va peor. Y este le va mejor y le va mejor. Y todo el mundo comienza a decir, ya ves, ese camino no conviene, este sí. Pero Dios, que todo lo sabe, porque es omnisciente, al final del camino nos vemos las caras. Le voy a decir por qué. Porque es un camino estrecho el de Cristo, es cierto, pero te lleva a la eternidad. Este es un camino ancho, sí, cierto, también. ¿Y qué crees? También te lleva a la eternidad, pero al infierno y al lago de fuego y a la desgracia. ¿De qué aprovechará el hombre, dijo Jesús, si ganare todo el mundo y pierde su alma? Qué terrible que en esta vida la gente vivió para sus placeres, para los bienes materiales, y al final se perdió con su familia. Y la tragedia fue grande. Ahora, unos hasta allá la alcanzan a ver, pero otros de repente comienzan a ver, lo pescaron en el fraude, a la cárcel. De repente el negocio se vino abajo, la crisis económica, usted sabe, porque de repente el mundo tiene tantas ilusiones y tantas cosas que te va atrayendo por la ilusión, como esa mujer que su propio marido la encontró en adulterio. Imagínate la ilusión de un hombre más joven que la aprecia y la mujer se entregó a otro hombre. Ahora no, ni aquel, ni el otro, ni su familia, ni sus hijos, ni nada. Así es el diablo. ¿Cómo te ilusiona? ¿Cómo te pone las cosas tan maravillosas diciéndote, no, si tú vienes para acá, mira, vas a tener todo lo que quieras? Es como el espejismo donde te muestra ese lago azul, a esas aguas cristalinas, y tú estás con sed y de repente estás bebiendo de esas aguas para luego darte cuenta que es solamente basura, que es solamente estiércol, que eso prácticamente fue un fraude, fue un engaño. Qué horrible. Al final las cosas van a tomar su valor correcto. Josué y Caleb al final fueron bendecidos y toda aquella generación se perdió. ¿Dónde quiere estar usted? Quisiera yo concluir con el Salmo 25, por favor, versículo 12 al 15. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta que está haciendo el salmista. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Toda bendición está en el Señor Jesús. Si usted cree, no tenga temor. Dios le va a ayudar y le va a bendecir. Yo le quiero pedir que cierre usted sus ojos, por favor. Necesitamos fe. Necesitamos fe. La fe no se compra en las tiendas. No se puede adquirir en la farmacia. La fe es cuando usted conoce a Dios en la vivencia. Pruebe usted a Dios. Vaya usted y pregunte a las familias que tienen de Dios. Pregunte a los hijos. Pregunte a los esposos, a las esposas. Si aún así no cree usted, pruebe a Dios. Ahí está una tierra que Dios ha prometido. Esa tierra es su matrimonio, su familia. Ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente es tierra que da fruto abundante. Pero ahí están los cenezeos, los hijos de Anac, los gigantes. Es una tierra difícil de conquistar.
porque el diablo se opone a todo lo que es de Dios y a su parecer, es imposible alcanzar esa tierra. Pero piense por un momento, si Dios dijo, Dios le va a bendecir y le va a ayudar. Si Dios prometió, Él va a estar con usted hasta el último momento. No importa cómo vea usted con sus ojos las cosas. No importa qué vea usted en sus hijos. Si Dios ha prometido, Él va a actuar. Dios sigue siendo el Dios de gloria, el Todopoderoso. Creamos a Dios. Crea a Dios. Créale a Dios. ¿Por qué piensa usted regresar al mundo? ¿Sabía usted que Dios conoce sus pensamientos? ¿Sabías que Dios sabe lo que tú estás pensando? ¿Por qué volver atrás por el miedo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuál es tu miedo? Entrégaselo a Dios. ¿Tienes miedo que tu esposa te deje? Entrégaselo a Dios. ¿Tienes miedo de que tu esposo te abandone por buscar a Cristo? Pisotea ese miedo. ¿Tienes miedo de que tus hijos, por causa de amar a Dios y hacer las cosas justas en casa, se van a ir? No tengas miedo. Dios tiene en control. Dios tiene todo en control. Súbase usted a esa rama donde Dios le dijo y espere en Dios. Y aunque sienta que el diablo ya está con la motosierra cortando, Dios tiene cuidado. Y si usted no lo cree, vea cómo en la Escritura el pueblo ya estaba entre el mar y entre el ejército de Faraón. Ya no había escapatoria, pero estaban ahí por la voluntad de Dios. Y el mar se abrió y pasaron como en tierra seca por la voluntad de Dios. Y entonces cuando pasó el ejército de Faraón, se cerró otra vez el mar. Eso es verdad. Hasta el último momento, ¿no es así? Dios está viendo su fe hasta el último momento. ¿Ya siente usted la navaja en el cuello? Dios actúa cuando usted permanece en fe. No importa qué es lo que esté percibiendo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios del universo. Tú no eres un Dios de yeso, ni de palo, ni siquiera de oro, de plata. Tú eres el Dios que hizo el universo y todas las cosas que en ellos hay. Señor, tu mano sustenta todas las cosas y todas las cosas por ti subsisten, Señor. Tú, Señor, has prometido restaurar los matrimonios, las familias. Lo creemos en ti, Señor. No en una fe pasiva, no en una fe, Señor, que no hace nada, sino en una fe que tiene el valor, en una fe, Señor, que arrebata esa promesa, en una fe, Señor, en la cual, Señor, nos mandas a luchar por nuestro matrimonio, nuestra familia. Tu bendición, Señor, sea con nosotros. Quita los miedos, quita las angustias, las ansiedades, Señor, que podamos contemplarte, que podamos tener ese mismo espíritu de Josué y de Caleb. No queremos ser como aquella generación incrédula, Señor, como toda esa generación que se perdió, que estuvieron dándole vueltas en el desierto, Señor, porque no tuvieron fe para entrar a la tierra que Dios ya les había dado, Señor. ¿Por qué darle vueltas a lo mismo? Si tú ya nos has dado
la tierra por heredad, Señor. Porque tú has dicho que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Tú nos has dicho, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué dudarlo, Señor? Danos esa actitud de fe para ganar, para conquistar, para seguir. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y corazón. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y corazón. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Es que contigo podemos conquistar, Señor. Así es, Señor. Podemos derrotar a los gigantes, Señor, que acechan, Señor. Podemos conquistar a nuestras familias para ti, Jesús. Y aunque el
aquí para poseer la tierra que nos dio. Amén. Dios trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Es que la promesa es para nosotros y para nuestra casa, Señor. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea mi batalla, victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea mi batalla, victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Obedeció y confió en ti, Señor.